Lo siguiente es una traducción literal del estudio del libro de Romanos, predicado por el pastor John Piper, que está publicado en su sitio web Desiring God. El tema es la libertad y la justicia de Dios en la elección incondicional, basado en Romanos capítulo 9, versículos del 14 al 18. La doctrina de la elección incondicional de Dios es tan diferente de lo que la mayoría de ustedes aprendió, que no solo tienen dificultades para creer que está en la Biblia, sino también para sentir que es una buena noticia. Así que estoy nadando contra una corriente doblemente difícil en estos mensajes de Romanos capítulo 9. Por un lado, creo que es exactamente la doctrina que enseña Romanos 9, y por otro lado, creo que esa doctrina es una muy buena noticia. Por lo tanto, debo hacer mi mejor esfuerzo tanto para mostrarles que está en el texto, como para que vean que es una buena noticia. Esa es mi tarea en estos días. Es humanamente imposible, pero con Dios todas las cosas son posibles. Así que, Señor, por favor, ayúdame. El punto principal del mensaje de esta mañana es que Dios es justo o recto en la elección incondicional. La estructura del mensaje es la siguiente. Primero, vamos a preguntar de dónde proviene la objeción en el versículo 14. ¿Por qué alguien plantearía la pregunta sobre la justicia o rectitud de Dios? Luego, daré 3 razones por las que la doctrina de la elección incondicional es una buena noticia. Después, veremos cómo Pablo reafirma la doctrina en el versículo 16, no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Y finalmente, intentaremos entender el argumento de Pablo en el versículo 15 sobre la justicia de Dios en la elección incondicional. Primero, Pablo pregunta en el versículo 14, ¿qué diremos entonces? ¿Hay injusticia en Dios? Y responde, de ninguna manera. ¿De dónde proviene esta objeción en Romanos 9:14? Pablo conocía muy bien el tipo de objeciones que comúnmente se levantaban contra sus enseñanzas. Había predicado y enseñado públicamente durante años en sinagogas, iglesias y plazas del mercado. Sabía perfectamente lo que enfrentaba. Así que plantea las preguntas que la gente típicamente haría y luego las aborda directamente. ¿Qué había dicho Pablo para que surgiera esta objeción de que Dios es injusto o no recto? Lo principal que había dicho era que Dios eligió a Isaac y no a Ismael, y a Jacob y no a Esaú, antes de que hubieran nacido o hecho algo bueno o malo. Ese fue el punto de los versículos del 7 al 13. Recordemos los versículos del 11 al 13. Aunque no habían nacido ni habían hecho nada bueno ni malo, para que el propósito de elección de Dios permaneciera, no, entre paréntesis, condicionalmente, por obra, sino, paréntesis, incondicionalmente, por aquel que llama, entre paréntesis, a Rebeca le fue dicho, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. El punto es que el favor de Dios en la elección no se basa en lo que hacemos, ni en lo que pensamos, ni en lo que sentimos, ni en lo que elegimos, sino en Dios solamente, el que llama. Y debemos enfatizar, porque con frecuencia se niega, que el tema que Pablo trata en este capítulo es la elección para nuestro destino eterno personal, judíos y gentiles individuales. No solo el pueblo judío en su conjunto o los pueblos gentiles y destinos eternos, no simplemente roles históricos. El problema con el que Pablo está luchando se declara en el versículo 3. Muchos de sus parientes judíos están bajo maldición y separados de Cristo.
Eso es lo que crea la crisis. No el papel histórico de una nación, sino el destino eterno de personas judías individuales que rechazaron el evangelio mientras él lo predicaba de sinagoga en sinagoga. Así que la respuesta a nuestra primera pregunta es que la objeción del versículo 14 surge de la enseñanza de Pablo sobre la elección incondicional, que Dios elige a quienes salvará por gracia antes de que nazcamos o hayamos hecho algo bueno o malo. Nuestra elección para vida eterna no está basada en lo que hacemos ni en lo que elegimos. Está basada únicamente en Dios. ¿Qué persona elige confiar en Cristo y ser salva? ¿Y qué persona elige rechazar a Cristo y perderse? Es en última instancia decisión de Dios. Y por eso algunos de los oyentes de Pablo objetan y decían: Dios es injusto, Dios no es justo al basar su elección en nada que haya en nosotros. No es justo que Dios elija quién creerá y será salvo o quién se rebelará y perderá. Esa es la objeción que Pablo plantea en el versículo 14. ¿Hay injusticia en Dios? ¿Hay falta de rectitud en Él? Y Pablo responde: de ninguna manera. No hay injusticia en Dios cuando Él elige incondicionalmente a quien quiere salvar. Ahora, veamos 3 razones por las que la doctrina de la elección incondicional es una buena noticia. Antes de ver cómo Pablo reafirma la doctrina en el versículo 16 y presenta su argumento en el versículo 15, quiero darte 3 razones por las cuales la doctrina de la elección incondicional es una buena noticia. Número 1, nunca eres demasiado malvado. Esa es una buena noticia porque significa que ningún incrédulo es tan malo como para poder decir en respuesta a nuestra proclamación del Evangelio: no puedo ser uno de los elegidos, soy demasiado malo, he pecado por demasiado tiempo y con demasiada profundidad. La elección de Dios no se basa en cuánto pecamos o dejamos de pecar. No se basa en nada que hagamos, pensemos, sintamos o elijamos. Por tanto, la respuesta correcta a este tipo de desesperación es decir: ¿quién te crees tú que eres para exaltar tu pecado al nivel de Dios? ¿Quién te crees que eres para revolcarte en tu desesperación y hacer de tu voluntad pecaminosa el soberano del universo, como si tú pudieras decidir quién es elegido y quién no, según la cantidad de tus pecados? No, no tienes ni el derecho ni el poder de declararte a ti mismo fuera del alcance de la elección de Dios. Él y solo Él decide quién es elegido. Y lo hace no en base a tu pecado ni a tu justicia, sino únicamente según su inescrutable voluntad. No tienes derecho a jugar a ser Dios con tu pecado. Ninguno de tus pecados prueba que no eres elegido. Arrepiéntete entonces y clama al nombre del Señor por medio de Jesucristo, quien murió por los pecadores, porque Él ha dicho: todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Para el alma desesperada que siente que ha pecado hasta quedar fuera de toda posibilidad de elección, la elección incondicional es una buena noticia. Número 2. Preserva la alabanza a la gloriosa gracia de Dios. La doctrina de la elección incondicional es una buena noticia porque preserva la alabanza a la gloriosa gracia de Dios en cada etapa de nuestra salvación. No hubo, no hay, ni jamás habrá un punto en el que nosotros seamos la causa decisiva de nuestra salvación. Dios nos eligió libremente para que no nos gloriemos en nosotros mismos, sino en Él. Esto es una buena noticia porque fuimos hechos para encontrar nuestro mayor gozo en alabar a Dios
no en ser alabados. Probablemente la corrupción más profunda que todos hemos heredado de la caída y que es especialmente notoria en los últimos 50 años es creer y sentir que la felicidad y la salud vienen de ser reconocidos y alabados, en lugar de venir de ser liberados de esa necesidad para disfrutar de hacer mucho de Dios para siempre. Pensamos que la salud emocional se encuentra en que otros nos valoren, en lugar de en ser libre de esa necesidad y hallar gozo en exaltar a Dios. Para eso fuimos creados. Y es ahí donde se hallan los mayores, más profundos y duraderos gozos. No en ser exaltados, sino en olvidarnos de nosotros mismos para gozarnos en la gloria de Dios, la cual se manifiesta especialmente en su gracia libre y soberana. La elección incondicional fue diseñada con ese propósito grande y gozoso. Por eso es una buena noticia. Y número 3, seguridad arraigada en la eternidad. La doctrina de la elección incondicional es una buena noticia porque cuando por gracia, mediante la fe, sabes que Dios te ama, te ha perdonado, te ha justificado y te ha aceptado, esta doctrina te asegura que las raíces de tu salvación, el compromiso todopoderoso de Dios para salvarte, no son superficiales, sino que se hunden profundamente en los consejos eternos de Dios. Es una buena noticia saber que la raíz de tu salvación se hunde eternamente en la gracia eterna y que nunca llega a un punto en el que sea contingente, frágil o dependiente de tu fe prevista o de tus buenas obras previstas. Existen otras razones por las cuales sentir que la doctrina de la elección incondicional es una buena noticia. Pero eso es todo lo que tenemos de tiempo para tratar hoy y lo vamos a tratar en la otra sesión. En tercer lugar, observa cómo Pablo reafirma la doctrina en el versículo 16. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¿Qué es lo que no depende del que quiere ni del que corre? ¿A qué se refiere el eso ahí? Se refiere al tema que Pablo ha estado tratando desde los versículos 1 al 13. Quizás la respuesta más directa que podemos tomar del texto está en el versículo 11. El propósito de Dios conforme a la elección. El propósito electivo de Dios no depende de la voluntad humana ni del esfuerzo humano. Literalmente las palabras son no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. El punto es subrayar la incondicionalidad de la elección de Dios. Y la plenitud de esa incondicionalidad se enfatiza usando una palabra relacionada con la voluntad y otra con la opción. El que quiere y el que corre. Esto es importante porque toca precisamente el punto que muchas personas consideran tan controversial, que es la voluntad humana. Pablo afirma con toda claridad, más de la que muchos quisiéramos permitir, que la voluntad humana no es la condición final ni decisiva de la elección. Dios lo es. Dios y solo Dios. Dios elige a su pueblo antes de que hayamos querido algo como la fe o hecho algo como el amor. Ese es el punto del versículo 16, reafirmando lo que Pablo ya había enseñado en los versículos 11 al 14. Finalmente, ¿cuál es el argumento de Pablo en el versículo 15 sobre la justicia de Dios en la elección incondicional? Pablo ha dicho, no hay injusticia en Dios. Ese es el punto del versículo 14. Y en el versículo 15 comienza con esa palabra clave. ¿Por qué? Por lo cual muestra que está dando una razón,
una base o fundamento para lo que acaba de decir. Porque dice a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Ahora bien, este es un argumento muy desconcertante para defender la justicia de Dios en la elección incondicional. Pablo dice, no, Dios no es injusto al tener misericordia de personas sin considerar su voluntad o sus obras, porque Dios le dijo a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Suena más a una reafirmación de la elección incondicional que a un argumento de que dicha incondicionalidad es justa. En este punto del capítulo, yo, Piper, resolví a principios de 1979 tomar un año sabático de enseñar la Biblia en el Bethel College y dedicar 9 meses a tratar de entender este argumento de Pablo. Así que pasé desde mayo hasta enero trabajando en ello. Ya les he contado el resultado antes. Escribí un libro llamado La justificación de Dios, que para mí es una de las cosas más fundamentales que he escrito. Y dejé la enseñanza para venir a ser pastor a Bethlehem. Ese fue el impacto de una sola palabra. Podría decir la palabra ¿por qué? Al inicio del versículo 15. No hay injusticia en Dios porque, dice a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Hay 2 claves para entender este argumento. Hoy te daré una introducción sencilla a ambas y dentro de 3 semanas volveremos sobre ellas cuando retomemos el resto de este párrafo. 1. El contexto de esta cita del Antiguo Testamento en Éxodo capítulo 33 versículo 19. Y 2. La comprensión que Pablo tiene sobre la justicia de Dios. Veamos una por una para seguir el argumento de Pablo y cómo el versículo 15 es una defensa de la justicia de Dios en la elección incondicional. El contexto de la cita en Éxodo 33, 19. Considera esta cita. Moisés está hablando con Dios y está buscando la promesa de Dios de ir con el pueblo a la tierra prometida. Entonces Moisés le pide ver su gloria en el versículo 18. Y eso da lugar a la declaración que Pablo cita en Romanos 9, 15. En Éxodo 33, 18 Moisés dice, te ruego que me muestres tu gloria. Y Dios responde, yo haré pasar toda mi bondad delante de ti y proclamaré el nombre del Señor delante de ti. Tendré misericordia del que tendré misericordia y me compadeceré del que me compadezca. Moisés pide ver la gloria de Dios y Dios accede diciendo, aquí tienes mi bondad, mi nombre. Y a su nombre Dios le adjunta esta frase, tendré misericordia del que tendré misericordia y me compadeceré del que me compadezca. En otras palabras, creo que Dios le está diciendo a Moisés y a nosotros lo siguiente, mi gloria se expresa en mi nombre, Yahweh, Jehová, el Señor, y mi nombre se expresa en mi libertad de tener misericordia de quien yo quiera tener misericordia. Esto es quien soy, este es mi nombre, este es mi gloria. La esencia misma de Dios consiste en ser libre de toda presión o causa que venga de fuera de su propia voluntad. Esta es la esencia de lo que significa ser Dios. Este es su nombre. Esta es su gloria. Una confirmación de esto la encontramos en el capítulo 3 de Éxodo. Allí, Moisés le pregunta a Dios cuál es su nombre, para poder decirle a los israelitas quién lo envió. Y Dios responde en el versículo 14, dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. En otras palabras,
Dios explicó su nombre como yo soy el que soy. Y luego, en Éxodo 33:19, explica su nombre como tendré misericordia del que tendré misericordia. La estructura es la misma y el significado simplemente se amplía. El nombre de Dios, la esencia de su gloria, es que Él existe absolutamente y sin causa ni presión externa alguna. Él es quien Él es. Y ampliando eso en el capítulo 33, dice que su nombre, su esencia es tendré misericordia del que tendré misericordia. Es decir, soy absolutamente autoexistente y absolutamente autodeterminante. En esencia, Dios está diciendo, yo existo libremente, sin causa ni control de nadie más, y tengo misericordia libremente. En la decisión más profunda de mi misericordia no hay causa, ni control, ni presión externa a mi propia voluntad. Eso es lo que significa ser Dios, Yahweh. Ese es mi nombre y esa es la esencia de mi gloria. Esa fue la primera clave para entender el argumento de Romanos 9:15. En el contexto de la cita de Éxodo 33:19. Ahora, la segunda clave es el significado de la justicia de Dios. ¿Qué quiere decir Pablo con justicia cuando dice ¿hay injusticia en Dios? Si tuviera tiempo me encantaría desarrollar un largo argumento a partir del Antiguo Testamento y del uso de Pablo que Pablo hace de la expresión la justicia de Dios para mostrarte cómo llego a la respuesta a esta pregunta. Pero por ahora solo tengo tiempo para darte mi conclusión y te digo que dentro de 3 semanas volveré con el respaldo bíblico correspondiente. La justicia de Dios es esencialmente su lealtad inquebrantable a su propio nombre y a su propia gloria. Dios es justo en la medida en que sostiene y muestra el honor de su nombre. Dios es justo cuando valora por encima de todo lo que es más valioso, y lo que es más valioso es su propia gloria. Por lo tanto, la justicia de Dios, su rectitud, consiste fundamentalmente en hacer todo lo que es coherente con exaltar y manifestar el valor de su nombre, su gloria. Dios sería injusto si no sostuviera y mostrara su gloria como algo infinitamente valioso. Ahora las dos claves están en su lugar para entender el argumento de Romanos 9:15. Pablo está argumentando que no hay injusticia en Dios cuando Él elige incondicionalmente. ¿Y por qué? Usando nuestras dos claves, la respuesta es porque el nombre de Dios, la esencia de su gloria, consiste en su absoluta libertad para tener misericordia de quien Él quiera tener misericordia. Eso es lo que Él es. Y su justicia consiste en su fidelidad inquebrantable para sostener y mostrar esa gloria. Por lo tanto, si Dios ha de ser justo, debe sostener y mostrar su libertad. Déjame decirlo una vez más. Si la justicia de Dios consiste en su compromiso firme e inmutable de exaltar su nombre y su gloria, y si su nombre y su gloria consisten en su libertad absoluta para mostrar misericordia, entonces, para ser justo, Él debe elegir a los beneficiarios de su misericordia electiva antes de que nazcan o hayan hecho algo bueno o malo. Por lo tanto, la doctrina de la elección incondicional se mantiene y Dios es justo en ellas. Ninguna cantidad de pecado que hayas cometido puede impedir que seas uno de los elegidos de Dios. Dios fue, es y siempre será libre. Y tu historial de pecado pasado no fue ni es obstáculo para que seas elegido. Clama al nombre del Señor Jesús
y serás salvo, y que toda la alabanza por tu salvación sea para Él y no para ti. Fuiste creado para esto, encontrar tu alegría en exaltar a Dios y su gracia, no en exaltarte a ti mismo. Y cuando encuentres descanso en Cristo por medio de la fe, gloríate en esto. Las raíces de tu seguridad se hunden eternamente en la gracia eterna de Dios. Amén.